que me salí sin querer. Primera de Corintios, capítulo 2. Gracias, Dios lo bendiga. Amén. A todos también. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, ya llevamos esta es la enseñanza número 92 del camino de la perfección. Seguimos perfeccionándonos con la guía del Señor que va haciendo la obra en nosotros. El camino de la perfección, el camino de la madurez, como dice el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y todo aquel que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Por eso que todos estamos aquí, porque estamos en ese camino de la perfección, ahí sirviendo al Señor, perseverando diariamente para vernos con Él algún día. Esa es nuestra meta final, vernos con el Señor Jesucristo algún día. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Aquí, en esta carta que Pablo escribió, aquí Pablo llegó a la iglesia de los Corintios después de haber sido azotado, después de haber sido encarcelado en la iglesia de Filipo, después que había sido forzado a salir de la iglesia de Tesalónica. Y vino a los Corintios, y esto fue lo que él habló a la iglesia de los Corintios en el capítulo 2, dice, proclamando a Cristo crucificado. El tema de esta noche, como les había dicho anteriormente, como el Señor ha dicho, el que tiene mi Espíritu Santo lo tiene todo. El que tiene mi Espíritu Santo lo tiene todo. Ahora bien, ¿dónde encontramos esa frase en las Escrituras? El contexto está ahí, pero hay un versículo clave, porque toda profecía, todo lo que escuchamos de parte del Señor en profecía, tiene que tener un versículo bíblico. Y vamos a comenzar ahí mostrando cuál es ese versículo bíblico. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está el versículo que el Señor ha citado varias veces cuando habla a través de profecía y dice, el que tiene mi espíritu lo tiene todo. Vuelvo a repetir, dice el versículo 12, y nosotros, estamos hablando de los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahí está, el que tiene el espíritu de Dios, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo tiene todo. A través del Espíritu Santo es que nosotros, amén, a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos saber todo lo que Dios nos ha concedido a nosotros. ¿Qué fue lo primero que Dios nos concedió a nosotros? Bueno, fue a Cristo Jesús. Eso fue lo primero que el Señor nos concedió a nosotros, a ese precioso sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros, de todos aquellos que íbamos a creer en su nombre, que íbamos a arrepentirnos y que íbamos a nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Dice como prefacio la primera carta de los Corintios, capítulo 2, proclamando a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Digan conmigo, a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Entonces ahí llegó Pablo a la iglesia de los Corintios y dice el versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vemos que la predicación del apóstol Pablo es una predicación sencilla, una predicación que el pueblo entendía. Por eso que dice que cuando él vino a anunciar el evangelio a la iglesia de los Corintios, vino a dar el testimonio de Cristo, a hablarles sobre Cristo y Cristo crucificado. No fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo único que el apóstol Pablo estaba interesado es a predicarle a Cristo y a Cristo crucificado a los que eran aún incrédulos que estaban ahí en la iglesia de los Corintios. Por eso que le dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, mis hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros tenemos que predicar a Cristo crucificado al incrédulo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se convierta. Porque una persona que todavía no ha creído en Jesucristo y a Él crucificado, no ha recibido el Espíritu Santo. Por ende, no lo tiene todo. Entonces, el versículo clave esta noche va a ser, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso que ese versículo, el que tiene mi espíritu lo tiene todo. Bueno, aquí Pablo le está predicando a la iglesia de los Corintios y vemos ahí que él no se propuso hacer más nada, solo a predicar a Cristo y a Cristo crucificado para que se conviertan nuevos creyentes que no habían escuchado todavía sobre la crucifixión de Cristo, todavía no habían creído en el Evangelio. Y dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es ahí lo que hacía el apóstol Pablo, siempre andaba en temor y temblor. ¿Por qué él dice que vino a la iglesia de los Corintios con debilidad? Bueno, la debilidad de Pablo fue que él había sido azotado en Filipos, había sido encarcelado en Filipos, había sido azotado, ha sido forzado, lo habían forzado a salir de la iglesia de Tesalónica, y por eso que dice que vino con debilidad. Dice el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que sabemos que Pablo, cuando predicaba, los milagros que se veían eran evidentes en todos los lugares donde Pablo iba. Dice la Biblia que a través de las manos de Pablo Dios hacía milagros extraordinarios. Y dice que él no fue ahí con palabras persuasivas, tratando de convencer a nadie con sabiduría humana. Sabemos que la sabiduría humana no puede convertir a nadie, sino que él fue con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, para demostrar el Espíritu, demostrar el poder de Dios, demostrarle a los incrédulos ahí el poder que opera a través de Cristo Jesús, a través de su muerte y resurrección. De eso se trata el contexto de esta carta a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2. Dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso que no fue a convencer a nadie con sabiduría humana. Como vemos muchas veces, nosotros hemos tratado de convencer a las personas con sabiduría humana, con estrategias humanas. Queremos hacer crecer iglesias con estrategias humanas. Pero, mis hermanos, como vamos a ver, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Porque el Espíritu Santo es el que
hace todo eso. El Espíritu Santo es el que hace la iglesia crecer. El Espíritu Santo es el que hace crecer a un nuevo creyente. El Espíritu Santo fue el mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Por eso que Pablo dice aquí, nosotros no fuimos con palabras persuasivas de humana sabiduría, no con palabras humanas, sino que nosotros demostramos el poder que opera a través del Espíritu de Dios. ¿Con qué propósito, Pablo? Bueno, para que vuestra fe, para que la fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino que no vayan a darle gloria a Pablo. Mira, Pablo no vino con sus propias estrategias, nos persuadió, pero y nada, sino que la idea de Pablo era que ellos no pusieran su mente, su vista en él, sino en la crucifixión de Cristo Jesús. Por eso que decía aquí en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No. Por eso que no vine a ustedes a tratar de convencerlos con palabras humanas. No. Yo les demostré el poder que opera a través del Espíritu Santo. Para que vean el versículo 5 al final, sino en el poder de Dios, para que vean el poder de Dios, no el poder de Él. Entonces vemos aquí en el versículo 6, dice, comenzando en el versículo 6, dice el prefacio, la revelación por el Espíritu de Dios. Digan conmigo, el que tiene el Espíritu Santo, lo tiene todo. Digan de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo, lo tiene todo. Amén. ¿El pastor Alex está por ahí? No, mi hermanito. ¿O no está ahí? Ok. Bien. Dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son esos? Los cristianos ya que habían sido ya perfeccionados, habían sido ya estaban maduros en ciertas áreas. Sabemos que nadie en esta tierra puede alcanzar la perfección total en su totalidad, no puede alcanzar la madurez en su totalidad. Cualquier persona que diga que tiene madurez es como decir soy un niño diciendo que tengo madurez, porque en realidad nadie puede tener toda esa perfección, toda esa madurez que Dios quiere de nosotros, pero no la podemos alcanzar en esta tierra. Por eso que tenemos que mantenerlos siempre humildes, enseñables, que el Señor nos muestre, que el Señor nos revele, como dice aquí el prefacio, la revelación por el Espíritu de Dios. Nada sabemos si no es revelado por el Espíritu de Dios. Las Escrituras fueron reveladas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Qué sabían los escritores, los que escribieron la palabra, la Biblia? No sabían nada, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo pudieron conocer todo lo que iban a escribir para traernos las Escrituras. Entonces dice el versículo 6 nuevamente, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son estos? Bueno, los creyentes genuinos. Hay creyentes genuinos en la iglesia, sabemos que hay creyentes ficticios con una apariencia de piedad, con una apariencia de devoción a Dios, con mucha inmadurez y llevan años dentro de la iglesia, pero por eso que Pablo está diciendo que hablaba sabiduría entre los que ya habían alcanzado sabiduría, habían alcanzado madurez, habían alcanzado ya cierta perfección. Y dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En otras palabras,
Pablo le estaba explicando a la iglesia sobre la crucifixión de Cristo Jesús, y él hablaba sobre la madurez que había ya entre los creyentes genuinos, y él quería poner énfasis en que la sabiduría, como vemos en el versículo 6 al final, dice, y sabiduría no de este siglo, no de esta tierra, no de la naturaleza humana, no, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los príncipes son los gobernadores, son personas que tienen posiciones de autoridad. Mira, Pablo no hablaba entre los príncipes de este siglo porque ellos no entendían. Él hablaba entre los mismos cristianos que ya habían alcanzado madurez. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué Pablo está diciendo que había sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no entre los príncipes? Y no por qué de este siglo en la humanidad, en la sabiduría terrenal. Bueno, vamos a ver aquí en el versículo 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Porque, mis hermanos, hablar a través del Espíritu Santo es un misterio. Cuando uno es iluminado por el Espíritu Santo, hablamos misterios. Para el mundo esto es locura, pero para nosotros los creyentes que tenemos el Espíritu Santo es poder de Dios. Por eso que el Señor muchas veces dice que el Evangelio, las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo es locura para el mundo, para el incrédulo, pero para nosotros ¿qué es? Poder de Dios, poder de Dios. Por eso que dice en el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Mis hermanos, por eso que se necesita el Espíritu Santo, porque ¿quién es el único que nos puede enseñar lo oculto de la palabra? Digan conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿A qué se refiere? Que las personas de posición de autoridad no conocieron esa sabiduría, no conocieron esto sobre la promesa que teníamos que Cristo Jesús iba a venir a la tierra. ¿Y por qué no lo conocieron? Vamos a ver por qué dice aquí, la que ninguno de los príncipes de este siglo, las personas en autoridad de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, al Señor Jesucristo. ¿Y por qué los príncipes? ¿Por qué los príncipes, por qué los gobernadores, las personas de posición de autoridad crucificaron a Cristo Jesús? Bueno, les faltó sabiduría, les faltó discernimiento. No pudieron entender que el que tenían delante de ellos era el mismo Jesucristo. No lo entendieron, no tuvieron discernimiento. Los judíos aquí no tuvieron discernimientos. Por eso que dice aquí Pablo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, que lo que era oculto. Y vamos a ver en el siguiente versículo lo que dice. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, esa sabiduría oculta de que iba a venir un Salvador al mundo, de que iba a morir por los pecadores, ellos hubiesen creído y hubiesen recibido el Espíritu Santo, se hubieran convertido en creyentes, hubieran sido seguidores de Cristo y no lo hubiesen crucificado. Por eso que dice aquí, nunca lo conocieron. Ahora bien, mira un versículo clave, el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
El contexto directo de este pasaje bíblico en el versículo 9, esto habla no necesariamente de las cosas que hay en el cielo, aunque sí se pueden añadir a este versículo y podemos añadir ahí tantas cosas que Dios tiene preparada para todos aquellos que lo amamos, pero el contexto directo de este versículo es la revelación de Cristo, el Salvador que Dios iba a mandar a esta tierra para que muriese por nosotros. Por eso que dices, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, nadie había visto a Cristo, ni oído, ni oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un plan de redención. Un plan de redención que nadie puede entender a su plenitud. Pero mira, ¿quién lo puede entender? ¿Quién puede entender este plan de redención? Bueno, los príncipes, los gobernadores, las personas de posiciones altas no lo entendieron, no conocieron esta sabiduría, no tuvieron discernimiento, no recibieron el evangelio, por eso que crucificaron a Cristo Jesús. Pero mira lo que dice aquí en versículo 10. Pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora, ¿cómo se nos es revelado a nosotros? A Jesucristo, digan conmigo, a través del Espíritu. A través del Espíritu. ¿Por qué? Dice la parte B del versículo 10. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nosotros vamos a la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Vamos a irle un momentico ahí. Segunda de Pedro 1:21. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la única manera que se pudieron traer las Escrituras a esta tierra. Hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo. Ahí vemos, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Los apóstoles, los que escribieron la Biblia, que fueron como 40 más o menos que escribieron las Escrituras, ellos fueron inspirados para extraernos escritura revelada a través del Espíritu Santo. Pero nosotros ya no somos inspirados, sino que ya nosotros somos iluminados. Dios nos ilumina. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. Primero tuvo que ser inspirada para traer la Escritura. Una vez que la Escritura está en nuestras manos, entonces ya Dios nos revela a nosotros las Escrituras a través del Espíritu Santo. Digan con nosotros, Dios nos revela las Escrituras. Dios nos revela las Escrituras A través del Espíritu Santo. a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces somos iluminados. Por eso que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué? Lo que era oculto. Lo que Dios había predestinado a Cristo Jesús y a Él crucificado. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Digan conmigo, el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios, dicen las Escrituras. Dice el versículo 11. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
¿Quién puede conocer las cosas de Dios? Solamente el precioso Espíritu Santo de Dios. ¿Quién conoce las cosas de los hombres? Bueno, el Espíritu del hombre en su humanidad. Pero las cosas espirituales de Dios, las cosas de Dios, Dios las conoce a través de su precioso Espíritu Santo. Dice el versículo 12, y nosotros, la iglesia de Cristo, el remanente de Cristo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese es el versículo que tomamos cuando el Señor, a través de profecía, por eso que estaba preguntando si el pastor Alex estaba presente, porque él ha dado testimonio varias veces que el Señor lo llamó a él ya a los 60 años, creo que fue que él dijo que fue llamado a servir al Señor, y él estaba preocupado por con la falta de conocimiento que tenía todavía de las Escrituras, estaba un poco preocupado por eso, y el Señor le dijo, el que tiene mi Espíritu Santo lo tiene todo. De nada sirve tener todas las Escrituras sin el Espíritu Santo. Una vez que una persona tiene al Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos ilumina. Cuando empezamos a leer las Escrituras y el mismo Espíritu Santo nos va iluminando, nos va revelando lo que está escrito en las Escrituras. Por eso que los ministros, los pastores, el pueblo, cuando lectura la palabra, entiende lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque es iluminado por el Espíritu Santo. Por eso que dice aquí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, mis hermanos, ¿cuántas cosas nos ha concedido Dios? ¿Quién puede escribir la lista de cosas que nos ha concedido Dios? Lo más importante que nos ha concedido Dios fue a su Hijo unigénito, para que venga a morir por nosotros y darnos esa preciosa salvación, para rescatarnos de ese fuego eterno, para rescatarnos donde ese gusano no muere. Y cuántas promesas, cuántas cosas nos ha concedido Dios. Por eso que aquí está hablando del espíritu de la humanidad. El espíritu humano del hombre natural no entiende las cosas de Dios, como vamos a ver más adelante. Las cosas de Dios tienen que ser discernidas por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Dios existe a través del Espíritu Santo. Una persona no regenerada, una persona que todavía no ha confesado sus pecados, que no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo, por ende no ha recibido el Espíritu Santo, aún tiene el espíritu del mundo, el espíritu caído, el espíritu que está separado del Espíritu de Dios, porque ese espíritu del hombre se separó, el Espíritu de Dios del hombre en el jardín del Edén cuando pecó Adán y Eva. Entonces nosotros vemos aquí que a través del Espíritu Santo ya nosotros sabemos todo lo que Dios nos ha concedido. Nosotros podemos cerrar nuestros ojos y podemos pensar en todas las cosas preciosas que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña, nos ilumina. Nosotros podemos visualizar una naturaleza perfecta, sin plaga. Nosotros podemos visualizar cuando a través del Espíritu, cuando venga la renovación de todas las cosas, cuando Dios esté haciendo todas las cosas nuevas en el milenio. Nosotros a través del Espíritu podemos visualizar ahora esas frutas con la misma esencia por la cual Dios las creó, con esa esencia. Sabemos que ya las frutas, los vegetales hoy en día ya no son iguales a como eran en el principio, por todas las plagas que hay sobre la faz de la tierra, la maldición que Dios puso en la tierra por el pecado. Ya las frutas, los vegetales no son iguales. Pero nosotros a través del Espíritu sabemos que Cristo vino a redimir al ser humano y aún toda su creación.
Por eso nosotros lo podemos ver en el espíritu, pero por eso que dice aquí que el hombre, los hombres, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y si nosotros tenemos el espíritu de Dios, lo tenemos todo, lo conocemos todo. Miren lo que dice en el versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todos nosotros, hay cosas que provienen de la sabiduría humana, proviene del intelecto humano, viene de esta tierra, de este siglo, pero nosotros recibimos esta iluminación. Nosotros sabemos todo lo que Dios nos concedió. ¿Por qué? Por la sabiduría que viene a través del Espíritu Santo. Por eso que dice el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué lindo cómo el Espíritu Santo nos facilita a nosotros todo este entendimiento. Cuando no teníamos el Espíritu Santo, nosotros no entendíamos nada de esto. Nosotros pensábamos que andábamos en nuestra propia fuerza, en nuestra autosuficiencia, que todo lo podíamos. Pero viéndolo en lo espiritual, acomodando lo espiritual, nosotros sabemos que todo viene del realm, del ambiente espiritual. De allá viene todo lo que nosotros tenemos en esta tierra. Aún, como dice Romanos capítulo 1, que enseña que lo que es visible viene de lo que era invisible. Entonces nosotros ya tenemos que acomodar todo a lo espiritual. Ver las cosas con los ojos espirituales, no con los ojos humanos. La persona que no tiene el Espíritu Santo, como vemos aquí en el versículo 14, leamos para que vean. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién? Digan conmigo, el hombre natural. Digan conmigo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. Es igual que nosotros cuando no teníamos el Espíritu Santo. Nosotros tampoco podíamos entender las cosas espirituales. Nosotros andamos en nuestra humanidad. Nosotros pensábamos que nosotros no necesitábamos más nadie. No podemos reconocer que todo lo que teníamos era de Dios, que provenía de Dios, que nuestro aliento para levantarnos a trabajar cada día provenía de Dios, que nuestra ropa provenía de Dios, que nuestro alimento diario provenía de Dios, que nuestro auto provenía de Dios, que nuestro trabajo provenía de Dios. Cuando nosotros andamos así, como dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No, el hombre natural piensa que todo lo alcanza por sus propias fuerzas, por su propia autojustificación. Por su propia autojustificación, que piensa que va a llegar al cielo porque es bueno, como nosotros decíamos. Nosotros pensábamos que era bueno, éramos buenos también, hasta que recibimos el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo nos muestra a través de su precioso Espíritu Santo cuán pecadores somos y cuánta necesidad de Dios tenemos. Pero el hombre natural, el hombre caído, el hombre adánico, el hombre viejo, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas de Dios porque tienen que ser percibidas, tienen que ser entendidas, tienen que ser iluminadas a través del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué no lo entiende? Dice la parte final del versículo 14, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Digan conmigo, las cosas del Espíritu, se disciernen espiritualmente. Vemos el versículo 15, observen bien el versículo 15. En cambio, el espiritual
juzga todas las cosas. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que no juzgue? Como les he dicho anteriormente, toda la Biblia, Jesucristo nunca dijo que no juzgue. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo juzgar. Cómo juzgar. En otras palabras, no para condenar, recuerden eso. El cambio, el espiritual juzga. Eso significa el espiritual, el hombre espiritual que mira con los ojos del espíritu, juzga para discernir, para comparar, para examinar, para ver si alguien está en mal camino y necesita amonestar a un hermano, como dice la Biblia, que nos amonestemos unos a los otros, con amor, con misericordia. Entonces, ¿cómo vamos a poder, siendo espirituales, juzgar si alguien nos dice no juzgue, no me juzgue? No, la Biblia nunca. Eso son enseñanzas erróneas. La Biblia nunca dice, y para los que van a escuchar esta transmisión, cuidado cuando escuchen a las personas, a los pastores que dicen de los púlpitos, no juzguen. ¿Por qué? Ese pastor está en peligro, es una bandera roja. Porque puede estar en pecado y está diciendo, no me discierna, no me examine, no, yo soy el pastor, yo estoy bien, cuidado con los líderes, no, que nadie no juzgue, no, eso es falso. Jesucristo siempre enseñó cómo juzgar. ¿Por qué? Si nosotros somos espirituales, ¿qué dice aquí? En cambio, el espiritual juzga. ¿Qué hace la persona espiritual? Juzga todas las cosas. Pero, ahora miren la parte B, pero él no es juzgado de nadie. Una persona que anda en el espíritu, ¿quién lo puede juzgar? Nadie. Y Dios siempre respalda a una persona espiritual que amonesta a otros cuando están en su error. Dios siempre va a respaldar a su palabra, va a respaldar al espiritual. Y va a amonestar a cualquiera que esté en la carne. Ahora bien, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? En interrogantes. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Digan conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Mira, mis hermanos, ya sabemos, el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 12, y vuelvo a repetir, y subrayen ese versículo porque quizás lo vamos a escuchar a través de profecía. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso que el que tiene el espíritu de Dios lo tiene todo. Y por eso que más adelante, cuando estuvimos hablando del versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. En otras palabras, el hombre natural no lo tiene todo. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Digan conmigo, el hombre natural no lo tiene todo porque no tiene el Espíritu Santo. No lo conoce, no. Para él son locura. Todavía sigue en todo poniendo el énfasis en su ser, en su humanidad. Por eso que siempre estamos orando por las personas incrédulas para que Dios tenga misericordia, el Padre los alcance, los lleve a Cristo, reciben el Espíritu Santo, el Espíritu Santo comience esa buena obra de santificadora para que los guarde irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que qué hermoso es tener el Espíritu Santo. Y si Dios me lo permite, voy a seguir hablando un poco más del Espíritu Santo. Y como vemos, el Espíritu Santo estaba desde Génesis capítulo 1, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Aunque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios siempre ha estado aquí, no dentro de nosotros,
sino andaba sobre las aguas en el principio. En el Antiguo Testamento venía sobre los profetas, venía sobre los reyes, cumplía su propósito y se iba. Pero ahora en el Nuevo Testamento, nosotros ahora somos los hombres, las mujeres espirituales, los hijos de Dios espirituales. ¿Por qué somos espirituales? Porque tenemos el Espíritu Santo. Ahora nosotros podemos entender todos estos misterios de Dios. Ya nosotros, el Espíritu Santo, ya no viene y se va, sino el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Entonces, ¿quién le reveló a Pedro? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo en Marcos, vamos a Marcos capítulo 16, Marcos versículo 16, ¿se acuerdan de eso? Cuando Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quién dice a la gente quién es el Hijo del Hombre? Vamos a ver eso. Vamos a Marcos 16, comenzando en el versículo 13. Marcos 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién, en otra palabra, quién dicen los hombres que soy yo, Cristo? Dice el versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, que Jesucristo era Juan el Bautista. Otros dijeron, es Elías. Otros dijeron, es el profeta Jeremías. Y otros decían, o otros profetas. Eso es lo que pensaban las personas que era Cristo cuando estaba caminando entre el pueblo, entre los discípulos, con los discípulos. Pero miren lo que dice el versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros, y ustedes, mis discípulos, los apóstoles, quién decís que soy yo? Observen bien aquí, mis hermanos. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, ¿quién le reveló a Simón Pedro que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente? Bueno, ya Pedro tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sabe lo que las cosas espirituales. A través del Espíritu Santo se le fue revelado a través por el Padre, a través del Espíritu Santo a Pedro, de que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso que dice el versículo 12, nuevamente, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Pedro tenía el Espíritu de Dios para que sepamos, para que Pedro sepa, para que Pedro conozca, para que él sepa todo, porque tiene el Espíritu Santo, lo que Dios nos ha concedido. Y que Pedro aquí reconoció que Dios le había concedido a Cristo, por eso que estaba caminando entre ellos. Y Pedro sí lo pudo discernir, porque el Espíritu Santo le reveló que él era el Hijo de Dios, Cristo. Y mira lo que dice Jesucristo en el versículo 17 de Marcos 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, feliz eres, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Digan conmigo, a Cristo y a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Amén. ¿Por qué los príncipes, les pregunto, por qué los príncipes, por qué los gobernadores crucificaron al Señor Jesucristo? Porque no entendieron lo que estaba oculto, la revelación del Hijo del Hombre, de Cristo, que iba a venir un Salvador a la tierra. No tuvieron discernimiento, por eso que lo crucificaron.
Por eso que más adelante habla del hombre natural. Estas personas tenían el espíritu del hombre natural. No podían entender las cosas espirituales porque tiene que ser revelado por el espíritu. Para que lo sepa todo, para que lo conozca todo, Cristo tiene que ser revelado por el espíritu. Tiene que haber un nuevo nacimiento. O si no, no sabemos nada. Las escrituras, cuando les enseñamos, cuando nosotros las lecturamos, si hay alguno que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las escrituras. El hombre que trata, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, se pone a leer la Biblia y no va a entender, va a leer pura palabra muerta. ¿Por qué? Porque para que el hombre entienda las escrituras, tiene que provenir esa iluminación a través del Espíritu Santo. No hay de otra manera. Como he dicho muchas veces, no importa que seas doctor, médico, ingeniero, científico, no, si no tiene el Espíritu Santo, vas a lecturar la Biblia y para ti va a ser palabra muerta. ¿Por qué? Porque no va a poder extraer el espíritu de la palabra. Mas sin embargo, nosotros, el pueblo de Dios que ha alcanzado madurez, por eso que Pablo dice, hablamos sabiduría, hablamos perfección entre los que hemos alcanzado perfección, entre los que hemos alcanzado madurez. Porque el hombre natural no puede entender eso. Porque si lo hubieran entendido, no hubieran matado a Cristo, no lo hubieran crucificado. Bendita sea la palabra del Señor. Gracias al Señor que tenemos su precioso Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí palabra de lo alto. Amén. Y en las próximas semanas, si Dios lo permite, voy a continuar 2 o 3 enseñanzas más sobre el Espíritu Santo, según el Señor me dé rema y la sabiduría para exponer su palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Qué hermoso es conocer a través del Espíritu Santo todas las cosas, Señor. Por eso que muchas veces has dicho, el que tiene mi Espíritu Santo lo tiene todo. Porque, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta teniendo el Espíritu Santo? Nada. Teniendo el Espíritu Santo tenemos la salvación. Somos guardados en la palma de tu mano. Somos preservados. Tú nos ayudas a perseverar. Ya lo tenemos todo, Señor. Tenemos la nueva naturaleza, la naturaleza divina. Cuando tenemos el Espíritu Santo hemos renacido de nuevo. Cuando tenemos el Espíritu Santo ya hemos sido regenerados. Qué precioso, Señor, es saber que podemos confiar en ti, que podemos reposar, descansar, sabiendo que el Espíritu Santo nos guarda hasta el último día, Señor. Y un día seremos vivificados, un día estaremos en la resurrección. El Espíritu Santo nos resucitará, así como resucitó a Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Que todos los que estén presentes en estos momentos, Señor, que tengan el Espíritu Santo. Dale el Espíritu Santo a aquel que aún va a escuchar esta transmisión, porque estoy seguro que estos mensajes tú los usas también para aquellos que vas a llamar a que te sirvan, a que reciban el Espíritu Santo. Ilumínalo, salva personas a través de esta predicación, a través de esta enseñanza, que entiendan, que escuche esta transmisión, que si no tiene Espíritu Santo necesita arrepentirse, necesita decir ahí mismo, Cristo, yo quiero entender tu Biblia, ilumíname, ayúdalo, Padre, trae salvación a todos los seres humanos, tanta gente natural, multitudes en camino de la perdición. Te amamos, te bendecimos, Señor. Salva las almas. Toda la gloria, toda la honra para ti, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Gloria al Señor. Pastor, una pregunta. Sí. Disculpa. ¿Cuál era la cita que usted dijo de donde dice el Señor? ¿Y quién? ¿Y que quién dicen los apóstoles que es el Cristo? ¿Cuál dijo usted? Marcos 16, del 13 al 17. Ah, es que yo lo estaba buscando, no lo encontré y no me quería equivocar, pero bueno, con respeto, no es Marcos, es Mateo 10. Es Mateo 16, pastor. Bueno, recuerden, mi hermanita, que hay 3 libros sinópticos. Quiere decir que hablan lo mismo, Mateo, Lucas y Marcos. Ah, bueno, perdóneme, pastor. Amén. Para los que no sabían, hay tres libros de la Biblia que se llaman libros sinópticos,
que hablan de las mismas historias, los 3 libros, ¿ok? Así que para los que no sabían, ahí saben ya. Por eso Muchas que... gracias, pastor, y disculpe. No, mi hermanita, está bien, está bien, está bien. Está bien porque mira, ahora aprendiste algo nuevo y los que no sabían que hay 3 libros que hablan de la misma cosa, que es Mateo, Lucas y Marcos. Igual que, por ejemplo, si ustedes van que habla de los tiempos del fin, nosotros estamos acostumbrados a lecturar siempre Mateo 24, pero en los otros libros de Lucas y Marcos, en Lucas 21 habla lo mismo que Mateo 24 y en Marcos 13 habla lo mismo que Mateo 24 y Lucas 21. Así que tomen nota, vayan ahí y vean que la escritura se relata un poquito diferente, pero en el mismo contexto. Amén. Así que tiempos del fin, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo 13. 3 libros de la Biblia sinópticos, que quiere decir, hablan de lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, pastor. Amén. Bueno, bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Amén, amén. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mucha paz, mis hermanos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Nos vemos en la oración de madrugada. Nos vemos en la oración de madrugada, mis hermanos. Gloria al Señor, gloria.